En este episodio vamos a hablar de algo que habitualmente no hablamos cuando hablamos de innovación. Cómo investigar de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a innovar. Cómo estar seguros de que lo que se nos ocurrió, de lo que nos parece, de lo que creemos que es una gran innovación, es definitivamente lo que tenemos que hacer. Que el cambio que queremos generar es el que nuestro público, el que nuestro cliente está esperando. Hey. Abrí los ojos, abrí los oídos, abrite a la innovación. Llegan los videopodcasts de Gabriel Misler, temporada 2024. Bienvenido. Vamos a entrevistar hoy a un especialista, a Sharon Misler, y vamos a tratar de preguntarle cosas de las que ella trabaja, de las que ella investiga, pero por sobre todo de qué piensa y de cómo ve el tema de la investigación de mercado, de la investigación de usuarios, de la investigación de actitudes. Y quisiera primero preguntarte, Sharon, te escuché varias veces decir que no tenemos que suponer que sabemos qué es lo que quiere el cliente. ¿A qué te referís con esto? Para mí hay que pensar la relación con los clientes o con los usuarios como cualquier relación. Y creo que uno nunca sabe lo que el otro quiere o lo que el otro necesita en una relación, sino se encarga de preguntarlo, de investigarlo y tratar de entender a la otra persona. No sé, lo pienso como, por ejemplo, cuando querés hacer un regalo o una sorpresa. Si no te tomás el trabajo de pensar qué es lo que esa persona quiere, necesita, le falta, le gusta, probablemente hagas un regalo que va a quedar en el cajón. Entonces, así como nos tomamos ese trabajo con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestra familia, bueno, cuando estamos entablando un vínculo, una relación y buscando que un cliente elija nuestra marca o adopte nuestro producto, es un poco lo mismo. Pero a ver, me enganchaste algo perfecto y hay un caso que se estudia mucho, que es el tema de los regalos para los casamientos. Cuando se hace una lista de casamientos, se supone que la pareja que se casa nos dice qué es lo que quiere. Ahora vos sabés perfectamente que siempre hay uno, y no es uno, son varios, que van y compran otra cosa fuera de la lista porque compran los que a ellos les gusta y suponen que si me gusta a mí, le gusta a mi cliente. ¿No es esto lo que hacemos muchas veces cuando diseñamos un producto, cuando preparamos y pensamos una innovación o un servicio? Suponer que el otro quiere lo que yo quiero. Sí, totalmente. Eso tiene que ver con esta idea de pensar en la persona que le estamos haciendo el regalo. Por ejemplo, en este caso, bueno, es un regalo de casamiento, son estas personas, le voy a regalar esto que les va a gustar. En vez de pensar desde la persona, que sería, bueno, tomar esta lista de casamiento, o en todo caso, investigar y preguntarles qué es lo que necesitan y tratar de entender que en ese contexto, a esa pareja, en ese momento de su vida, les puede gustar o les puede servir. Y muchas veces tomamos lo que nosotros tenemos como ideas de qué es un regalo de casamiento, cuánto tiene que salir, dónde se tiene que comprar, cómo lo tenemos que dar, pensando que eso va a ser la mejor solución. Y capaz para el otro hubiese valorado mucho más alguna otra cosa, y esto que le estamos dando con mucho esfuerzo o con mucho amor, no es valorado, porque cada uno valora y mira desde otro lugar. A ver, pero es verdad, y marcaste algo que es importante, que más de una vez ponemos nosotros en foco desde la consultora, que es la diferencia entre pensar en el cliente y pensar desde el cliente, o sea, desde la mirada personal o desde la empática. Pero decís también, y te he escuchado muchas veces explicarlo en muchas reuniones, que no es lo mismo lo que el cliente dice, lo que manifiesta, ¿sí?, que lo que realmente piensa. A veces lo políticamente correcto, a veces el ambiente en el que estoy, lo lleva a decir cosas que no necesariamente son las que quieren, las que buscan o las que necesitan. ¿Dónde entra aquí tu especialidad, la investigación de mercado? Es que siguiendo con el mismo ejemplo, por ejemplo, si alguien te dice a vos, bueno, ¿qué te puedo regalar para tu cumpleaños? Entran ahí un montón de variables, digo, vos pensando qué es lo que queda bien responder en ese contexto. ¿Qué es lo que crees que vas a usar o que te podría servir y que capaz una semana después esa necesidad cambió y no sea algo que vas a usar porque en realidad eso ya lo tenías o en realidad no lo vas a usar porque no tenés ocasiones para usarlo? Entonces lo que uno incluso como desde la persona, desde el cliente,
cree que quiere, cree que necesita, a veces también requiere cierta análisis y cierta profundidad para entender a qué se refiere, ¿no? Uno puede decir, bueno, yo quiero que me regales una camisa, y bueno, detrás de eso hay motivos, razones que hacen que yo esté diciendo que creo que puedo necesitar una camisa, y capaz al final, para cumplir ese deseo que tengo de, no sé, sentirme más lindo, más profesional, hay otras cosas que me pueden ayudar mejor a cumplir esa necesidad. Entonces, a veces lo que uno cree que necesita, si uno profundiza un poco más, puede encontrar una solución que sea como más efectiva para esa necesidad. A ver, en investigación de mercado se habla mucho del concepto del insight, o sea, el momento wow donde yo descubrí algo, y esto es lo que todos buscamos cuando queremos innovar, algo que sea diferenciador, algo que sea relevante, algo que haga la diferencia, algo que sea esperado. Pero vos también tenés alguna diferencia con esto de un insight, o de qué otra manera lo usamos, lo llamamos de user research. ¿Qué nos recomendás en el momento de tratar de entender desde el cliente con qué puedo sorprenderlo, qué está esperando de mí? Para mí lo más importante y lo primero es tratar de entender qué es lo que estoy tratando de buscar. Siempre que hagamos investigación en el marco de una compañía, de una empresa, va a estar ligado a un objetivo de negocio. Yo quiero cumplir cierto objetivo de negocio, para eso quiero desarrollar un producto o mejorar un producto o alguna acción que quiero hacer para poder alcanzar ese objetivo, y para poder hacerlo de forma eficaz voy a tratar de hacer esta investigación que estamos proponiendo para poder hacer justamente una solución que sea lo más económica o menos costosa en términos de ser eficiente, o sea, saber qué es lo que voy a hacer, saber qué voy a mover con esto que estoy haciendo y que el usuario o el cliente lo valore lo máximo posible. Entonces, primero tenemos que separar investigación de mercado, market research, de user research. Si bien son primos hermanos, son los dos del mismo campo y tienen al fin y al cabo como herramientas bastante parecidas, sí tienen objetivos distintos. O sea, por un lado tenemos el market research, que tiene que ver con entender a las personas, entender cómo consumen y cómo se relacionan con las distintas categorías de productos que tienen, con las marcas, en su día a día, cómo son sus hábitos, qué consumen, qué hacen, qué piensan, qué sienten. Todo eso es lo que nos va a ayudar desde el market research a construir marcas, a construir vínculos con los clientes, a hacernos de un nombre y de un territorio que sea propio de nuestra marca. Entender qué espacios quedan en el mercado para desarrollar nuevos productos o nuevos servicios, quiénes son nuestros competidores, en qué son buenos ellos, en qué somos buenos nosotros, qué vínculo tiene el cliente con nuestra marca en particular, bueno, todo ese universo. Y por otro lado tenemos el user research, que tiene que ver más con cómo el usuario, en este caso, ya dejamos de hablar de cliente y empezamos a hablar de usuario, cómo el usuario usa ese producto, puede ser un producto digital o un producto físico. Entonces, cuando nos centramos en el usuario y nos centramos en el producto, estamos hablando de entender comportamientos. Dejamos de hablar de entender sentimientos, pensamientos, creencias, y nos pasamos a hablar de comportamientos en el uso de un producto en particular o de un grupo de productos en particular. Entonces, estos dos universos nos abren posibilidades distintas. Por un lado, el market research nos va a permitir construir productos que estén alineados con lo que la gente necesita, quiere, desea, aspira. Y el user research nos va a permitir entender cómo nuestros productos, incluso desarrollar un nuevo producto, pero va a ser usado, cómo tiene que ser para que sea lo más fácil, simple y deseado de usar. Entonces, desde estas dos miradas, lo que nos van a permitir es, en distintas instancias de nuestro negocio, sea cuando queremos crear un producto o cuando necesitamos sostener el uso de un producto o recalcular qué es lo que estamos haciendo porque encontramos algún problema con un producto, con una marca, con una categoría en general, tratar de encontrar espacio de oportunidad para ir mejorando y acercándonos a eso que los clientes o usuarios necesitan. Y para ir redondeando, pues nos va a quedar para otro podcast hablar de las distintas metodologías. Me gusta mucho un concepto que tienen los gringos, que es el famoso "What's in it for me?". O sea, ¿y yo con todo esto qué hago? Hablamos mucho de focus group, hablamos mucho de encuestas, hablamos mucho de etnográfico. ¿Cómo podemos hacer? Porque el seguro particularmente no es un gran investigador ni de mercado, ni actitud de cliente, ni de comportamiento, y creo que es una necesidad para poder innovar, dejarnos de tener momentos de epifanía, wow, donde yo entendí qué es lo que el cliente quiere y tratar de
ir un poco más al fondo. ¿Qué nos podés contar de estas 3 herramientas? ¿Qué es cualitativo, qué es cuantitativo? En resumen, como para dejarnos este tema para después, pero para llevarnos algo de por dónde empiezo. Se me ocurre dos mundos importantes. Uno es toda la información que ya tenemos, ¿no? Digo, nosotros, nuestras compañías, especialmente los que tienen productos digitales, producimos información todo el tiempo, tenemos acceso a esa información, entonces utilizar esa información de alguna forma orgánica que se va generando en nuestros productos para poder entender y decodificar esa información para entender al usuario. O sea, usar la información que ya tenemos, digamos, ¿no? A veces usarla de otra manera, porque a veces la consumimos de una forma y hay un montón de oportunidad en reanalizar esa información con otros focos, con esto que estamos hablando, de dejar de pensar en el cliente, pensar desde el cliente y tratar de entender desde ahí. Y por otro lado, cuando queremos generar nueva información, tenemos un montón de técnicas diferentes que podemos usar. Por un lado las cualitativas, por otro lado las cuantitativas, como para hablar de... ¿Pero qué es cuanti y qué es quali? Cualitativo, voy a empezar por el cuanti, que es como el más conocido. Cuantitativo es todo lo que tiene que ver con números, es las técnicas que nos permiten de alguna manera dimensionar, cuantificar los comportamientos, las opiniones, etc. Y siempre sirven generalmente porque hacer informaciones robustas, pues tenemos muchos casos, muchas personas que responden, nos ayuda a tomar decisiones con más seguridad, porque tenés la respuesta de 1000, 2000 personas sobre un tema, entonces tenés sin mucha profundidad como robustez en esa información. Se puede usar para cualquier tipo de pregunta. Ahí es donde a veces entran como un mix entre cualitativo y cuantitativo, pero lo que tiene de valor es esta posibilidad de dimensionar y tener la seguridad de que estás alcanzando una muestra representativa del universo. En cambio, lo cualitativo tiene como interesante que nos permite tener una profundidad distinta a lo cuantitativo, porque al no estar enfocado en números, sino está enfocado en palabras, sentimientos, opiniones, nos permite entender personas en su contexto y eso nos da mucho más profundidad para entender qué le pasa a una persona, sea tanto en su vida como con un producto. Entonces, lo cualitativo son generalmente muestras más pequeñas, entonces nos quedamos con un grupo de usuarios menor al cuantitativo, pero entendemos mucho mejor lo que le pasa a esas personas en su contexto. Cual y cuanti no es que son enemigos opuestos, sino que son súper complementarios y muchas veces las mejores investigaciones son las que complementan cualitativo y cuantitativo en distinto orden, porque a veces hacemos primero cualitativo para entender y después cuantitativo para dimensionar, y a veces se hace al revés, primero dimensiono y de eso que aparece es lo que voy a ir a profundizar enfocado en eso que ya sé que le pasa a la mayoría. Entonces, en cualquiera del orden funciona y está buenísimo usarlo como complemento. Y si pensamos en qué técnicas tiene cada uno, bueno, dentro de lo cualitativo lo más conocido son entrevistas o grupos foco, grupos focales, focus group como les llamabas, que tiene que ver con encontrarse individualmente o grupalmente con un objetivo en particular en el que queremos indagar y con un listado de preguntas que nos van a ayudar a llegar a esas respuestas que estamos buscando y dedicar ese momento primero de investigación y luego de análisis de toda esa información que sale, ¿no? Porque requiere entender y poner a la luz de lo que sale entre una persona y otra para entender qué es lo que salió en esas entrevistas. En cuantitativo, lo más conocido son las encuestas, hay distintos tipos de encuestas, muchísimas diferentes, pero bueno, básicamente son preguntas que les hacemos a los usuarios, son preguntas como más estructuradas, que pueden ser abiertas o pueden ser cerradas, pero que nos ayudan a tener la misma pregunta en muchos usuarios al mismo tiempo, en el mismo orden, con las mismas palabras, entonces eso le da cierta rigurosidad a las respuestas que nos permiten esta robustez que te comentaba. Espléndido. Me queda una sola cosa porque podríamos ir hablando y vamos a hablar en otra ocasión de las distintas metodologías y cómo las podemos usar. Pero solamente el que nos escucha se queda con una pregunta y es ¿cómo hacemos para no quedar en la parálisis por análisis? Seguir investigando, ¿hasta cuándo tengo que investigar para poder lanzar, para poder estar seguro? ¿Todo tengo que investigarlo? Esa es una re buena pregunta y la verdad es que en mi trabajo lo veo un montón. Por un lado, veo personas o compañías que no dedican tiempo a investigar y desde acá ya vemos una oportunidad, ¿no?, en todo lo que se pueda aprender en ese proceso, pero también veo el opuesto, que es compañías que
no paran de intentar testear, investigar absolutamente todo, y que eso termina haciendo que las decisiones sean muy largas, y a veces hay un conocimiento acumulado que se va generando dentro de la compañía cuando uno hace investigación de forma recurrente, que te da ya la sensibilidad de entender si algo que estás desarrollando va a funcionar o no, porque ya testeaste algo parecido, porque conoces mucho al usuario, porque tenés metodologías dentro de la empresa donde vas como recuperando la información que ya testeaste de otro estudio. Entonces, sí veo a veces como este riesgo de, bueno, uno le agarra el gusto a decir, bueno, está buenísimo escuchar al usuario, está buenísimo que alguien te diga esto funciona o esto no funciona, y que sea una persona que es la que va a usar, pero sí veo como ahí un riesgo de volverse como si fuese dependiente de testear, de ver qué dice el usuario, y a veces nosotros también tenemos ese conocimiento luego de hacer mucho de ese tipo de investigación. Entonces creo que está bueno un equilibrio, porque como decís, si no, nos paralizamos y creemos que no podemos hacer nada si no lo testeamos primero. Me parece que es un equilibrio entre testear y dedicar tiempo y esfuerzo a conocer a los usuarios para después poder decidir qué cosas son lo suficientemente distintas a lo que ya tenemos, a lo que ya hacemos, y que requieren este proceso de investigación antes de lanzarse, por ejemplo. Espléndido. Bueno, nos quedamos sin tiempo porque la idea del podcast es que sea corto, concreto y conciso, pero es bueno escuchar de alguien que está apasionado, que sabe lo que hace y que comparte lo que aprendió en tantos años con nosotros. Vamos a volver a encontrarnos para hablar de las técnicas, Sharon. Me encantó. Y vamos a invitar a todos los que nos escuchan a que lo pongamos en práctica. El instinto es importante, pero hay que validarlo. E incluso lo que funcionó una vez no tiene por qué seguir funcionando. Innovar es animarnos, por sobre todo, a seguir descubriendo, a seguir creando y a seguir sorprendiendo. Nos vemos en el próximo episodio.